Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer un breve repaso de los métodos de integración que ustedes ya vieron en matemática básica, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con un repaso de conceptos, ¿sí? En primer lugar, ¿cuál es la definición de antiderivada? ¿Sí? Me dice que una función f mayúscula es una antiderivada de la f chica en un intervalo i si la derivada de la f mayúscula me da la f chica, ¿sí? O sea que cuando hablamos de la antiderivada de una función, es una función cuya derivada me da esa f chica, ¿sí? Luego también vamos a hacer un recordatorio del teorema de representación de las antiderivadas, el cual me dice que si f mayúscula es una antiderivada de la f chica en un intervalo i, entonces g mayúscula es una antiderivada de la f minúscula en el intervalo i, si solo si la g mayúscula es de la forma g de x igual a f de x más c para toda x en y, donde c es una constante. O sea, lo que me está queriendo decir, ¿sí? Este teorema de representación de antiderivadas, ¿sí? Es que, dada una función, ¿sí? Cuando uno quiere hallar la antiderivada, uno habla de una antiderivada y no de la antiderivada, ya que no es única, ¿sí? Las antiderivadas de una función dada difieren de una constante, ¿sí? Entonces vamos a ir al primer ejemplo, el cual dice, encuentre una antiderivada f mayúscula de f de x igual a x cuadrado más x más 1 dividido x. Y lo que pregunta ¿es única? Nosotros ya sabemos que no va a ser única la solución, ¿sí? Y el ítem B me dice encuentre la antiderivada f mayúscula de la función dada en A que cumpla con la condición f en 1 igual a un medio. ¿Existe solamente una solución? Bien, vamos a proceder a su resolución. Una antiderivada f mayúscula de la f chica viene dada por f de x igual a la integral de f chica de x diferencial de x. Que esto es igual a la integral, fíjense en que esta es la f chica, lo que yo hice fue distribuir la x, ¿sí? Distribuir en la división, por eso me queda x más 1 sobre x diferencial x. ¿Qué hago para resolver esta integral indefinida? Aplico la linealidad de la integral. La integral de x es x cuadrado sobre 2. La integral de 1, diferencial x, es x. La integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo natural de x más la constante, ¿sí? Entonces, esta sería, ¿sí?, la familia de antiderivadas de la f minúscula dada, ¿sí? O sea que no es única, sino que dependiendo del valor de la constante c voy a tener una antiderivada distinta. Ahora el ítem B me dice que si además f en 1 es igual a un medio, ¿sí? Entonces, reemplazando en la f de x obtenida en el ítem anterior, se tiene que c es igual a menos 1. Por lo que f de x, ¿sí?, va a ser igual a x cuadrado sobre 2 más x más el logaritmo natural de x menos 1. Fíjense en que acá la respuesta es única, ya que en el ítem A nosotros obtuvimos que la familia de antiderivadas de la función dada estaba dada por esa expresión. De manera que si yo además quiero que cumpla que f en 1 es igual a un medio, ¿sí?, me queda que c vale menos 1. Por tanto, me da una única solución. Ahora vamos a ir, ¿sí?, a la guía de repaso que ustedes tienen al final del libro, ¿sí? Y vamos a ir a la parte de integración básica. El ejercicio 3 me da la integral de t cuadrado menos a por t cuadrado menos b dividido la raíz de t diferencial t, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero para resolver esta integral es expresar de una manera equivalente mediante operaciones algebraicas al integrando, ¿sí? Fíjense que
El integrando es este que está acá, lo que yo hago es a la raíz de t que está dividiendo, le expreso como t a la menos 1/2 y dentro del paréntesis lo que yo coloqué fue lo que se obtiene al aplicar la propiedad distributiva en el numerador. Después lo que aplico es la propiedad distributiva con t a la menos 1/2, obteniendo t a la 7/2 menos, entre paréntesis, a más b por t a la 3/2, más a más b por t a la menos 1/2. Por lo tanto, la integral que queremos resolver se puede expresar como la integral de esta expresión que obtuvimos, ¿sí? En la cual para integrar esta expresión respecto de t, aplicamos la regla de la potencia, ¿sí? Uy, discúlpenme, me fui a la anterior. De esta manera me queda 2/9 por t a la 9/2 menos 2/5 por a más b por t a la 5/2 más 2a por b por t a la 1/2 más una constante. Bien, ahora vamos a ir al ejercicio 11 dentro de la integración básica de la guía de repaso, que es la integral de secante por tangente. ¿Qué pasa? Para proceder a la resolución, acá lo que nosotros podemos afirmar que la derivada respecto de x de la secante es lo mismo que la derivada respecto de x de coseno de x todo a la menos 1. Si yo acá aplico la regla de la cadena para derivar, me queda menos coseno de x a la menos 2 por menos seno de x, que esto es igual a secante de x por tangente de x. Por tanto, se tiene que secante de x es una antiderivada de secante por tangente, ya que es una función que al derivarla me da secante por tangente. Por lo tanto, la integral, ¿sí? El resultado de esta integral es la secante de x más la constante, ¿sí? Siempre cuando es una integral indefinida, no nos tenemos que olvidar de la constante c de integración. Ahora vamos a ir a la parte de la guía de repaso, pero a la partecita que ustedes tienen para integración por sustitución. Y antes que nada vamos a recordar un poco en qué consistía la regla de la sustitución. Me dice que si u igual a g en x es una función diferenciable, cuyo rango es un intervalo i, y f es continua sobre i, entonces la integral de f en g en x por g' en x diferencial de x no va a ser más que la integral de f en u diferencial u. Fíjense, si yo a u lo llamo g en x, diferencial de u es igual a g' en x diferencial de x. Por eso nos queda esa nueva integral en términos de u. Vamos a comenzar con el ejercicio 12 de integración por sustitución. Fíjense en que tengo la integral de x sobre 1 más x cuarta diferencial de x. Lo que vamos a hacer es expresar a x cuarta como x cuadrado todo al cuadrado, ¿sí? De esta manera vamos a llamar u igual a x cuadrado, de modo que el diferencial de u es igual a 2x diferencial x y la integral dada se transforma en. Fíjense, esta integral, que es la que tenemos que resolver, se va a transformar en un medio por la integral de 1 sobre 1 más u cuadrado diferencial de u, porque x diferencial de x es igual a un medio diferencial de u. Fíjense en que esta integral de variable u, ¿sí?, la sabemos resolver porque sabemos que una antiderivada de 1 sobre 1 más u cuadrado es el arco tangente de u. De esta manera me queda un medio arco tangente de u más c. Pero u, ¿qué era? Ahora tengo que volver a reemplazar lo que era u. U era x cuadrado. Entonces me queda un medio arco tangente de x cuadrado más c. Ahora vamos a pasar al ejercicio 19, ¿sí?, que me da la integral del seno a la quinta de x por coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿sí? Vamos a proceder a la resolución. Fíjense en lo que voy a hacer primero. Yo tengo que resolver esta integral. Al seno a la quinta de x lo voy a expresar como seno a la cuarta de x por seno de x. El coseno cuadrado lo dejo igual. Uy, discúlpenme. El seno a la cuarta de x, ahora, fíjense en esta segunda igualdad, lo voy a expresar como el seno cuadrado de x
al cuadrado por coseno cuadrado de x, y fíjense en que este seno de x solito lo que voy a hacer es juntarlo con el diferencial de x, porque me va a servir luego, ¿sí? Nosotros sabemos por relación pitagórica que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, de modo que el seno cuadrado de x lo podemos expresar como 1 menos coseno cuadrado de x, todo al cuadrado, por coseno cuadrado de x por seno de x diferencial de x. Ahora si llamamos u igual a coseno de x, entonces el diferencial de u es igual a menos seno de x diferencial de x, por lo que la última integral se transforma en, fíjense, que seno de x diferencial de x va a ser el menos diferencial de u, por eso acá me queda un menos la integral entre paréntesis, 1 menos u que es coseno al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por coseno que es u elevado al cuadrado, por seno de x diferencial de x que es diferencial de u. Fíjense en que acá ahora esta integral con mi nueva variable que es u, me queda la integral de un polinomio, ¿sí? De manera que vamos a poder aplicar la regla de la potencia. Si yo acá desarrollo el cuadrado del binomio y luego aplico la distributiva con u al cuadrado, me queda menos la integral de u cuadrado menos 2 por u cuarta más u a la sexta diferencial de u, ¿sí? Fíjense en que esta integral es menos u cubo sobre 3 más 2 quintos por u a la quinta menos u a la séptima sobre 7 más la constante. Pero ¿qué era u? Es coseno de x. Entonces al reemplazar u por el coseno de x, me queda que el resultado de la integral es toda esta expresión. Menos 1/3 coseno cubo de x más 2 quintos coseno a la quinta de x menos 1/7 coseno a la séptima de x más la constante. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso de integración por partes. Si recordamos la fórmula de integración por partes, me dice que la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Esta es una manera fácil de recordar el método de integración por partes. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio 10 de la parte de la guía de repaso de integración por partes. Es el ejercicio número 10, que tiene la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Y me da como sugerencia usar que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Bien, vamos a proceder a la resolución. Vamos a llamar que u es el seno de x y el diferencial de b va a ser igual al seno de x diferencial de x, porque al tener el seno cuadrado de x es seno de x por seno de x. Entonces, a u lo llamamos seno de x y a diferencial de b seno de x diferencial de x. De esta manera, el diferencial de u va a ser igual al coseno de x diferencial de x y b va a ser igual a menos coseno de x. Por lo tanto, la integral del seno cuadrado de x diferencial de x, al aplicar integración por partes, me va a quedar menos seno de x por coseno de x más la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x, que esto me va a dar igual a menos seno de x por coseno de x más, y la integral del coseno cuadrado, ¿sí?, la vamos a expresar como la integral de 1 menos seno cuadrado de x diferencial x. Ahí estamos usando la relación pitagórica. De esta manera me queda menos seno de x por coseno de x más x menos la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Esto se puede considerar como una ecuación que debe resolverse para la integral desconocida. Fíjense en que me queda una ecuación en la cual mi incógnita es la integral del seno cuadrado de x diferencial x. Si se resuelve, resulta que 2 por la integral del seno cuadrado de x diferencial de x es igual a menos seno de x por coseno de x más x. Y al dividir entre 2 y sumar la constante de integración, obtenemos que el resultado de esta integral, de la integral del seno cuadrado de x diferencial de x, es igual a menos 1/2 seno de x por coseno de x más 1/2 de x más la constante. Bueno chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita me lo consultan en el foro.